Buenas tardes, ¿me podrían indicar si estamos saliendo bien con audio y video, por favor? Buenas tardes, ¿me podrían indicar si estamos saliendo bien con audio y video, por favor? Hacer un chequeo de la calidad de la imagen y de la calidad del sonido, por favor. Muy bien, acá ya recibo un mensaje. Gracias, doctor Ábalos. Por lo tanto, siendo la hora indicada, vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy. Muy bien, acá también me confirman por WhatsApp perdón, por el Facebook que está saliendo bien. Muy bien, vamos a iniciar la charla del día de hoy con respecto al tema de las fuentes de las obligaciones y vamos a hablar hoy de las, los daños. Los daños como hecho generador de una obligación indemnizatoria y a los postres de una relación civil de obligaciones. Cuando hablamos de la responsabilidad civil realmente, que es la parte del derecho de daños que nos ocupa, que nos envuelve el tema de la fuente. Nos estamos refiriendo básicamente a aquella parte de este derecho, del derecho de daños, que tiene que ver con la indemnización de daños. Nosotros sabemos que en el ámbito del derecho de daños, el derecho de daños envuelve tres aspectos fundamentales. El aspecto del derecho de daños preventivo, o sea, los daños con la función preventiva, el daño con la función punitiva y el daño con la función indemnizatoria, entre otras funciones menores que según algunos doctrinarios tiene el derecho de daños. Sin embargo, la parte que a nosotros nos interesa puntualmente estudiar como fuente generadora es la parte del derecho de daños que analiza la cuestión vinculada eh, al perjuicio, o sea, a la causa de algún daño, algún perjuicio que va a hacer nacer en la cabeza de alguien eh, la obligación indemnizatoria. A este respecto, cabe decir puntualmente que estos daños que los vamos a ver nosotros tienen en nuestro país, por la forma que adoptó el Código Civil, principalmente dos causas. Algunos autores opinan que hay también otros tipos, pero vamos a centrarnos principalmente en las dos más importantes. El hecho ilícito extracontractual, vamos a poner por antonomasia el caso del accidente de tránsito. Dos personas chocan en una esquina, sus vehículos no se conocían previamente, no tenían un vínculo previo entre ellos, chocan y se genera entre ellos, en cabeza de uno de ellos, el que fue culpable, o el que fue más culpable por lo menos, la obligación de indemnizar. Podemos traer otros ejemplos, como el uso no autorizado de un derecho intelectual. Una persona usa una música que pertenece a otra, no le paga las regalías correspondientes y consecuentemente se genera una obligación indemnizatoria también, en ese caso, sin haber un vínculo previo. Y rompiendo en todos los casos este deber genérico que tenemos todos de no causar a otros daños en forma injustificada. La otra gran fuente es el incumplimiento de un vínculo previo, un vínculo precedente, que puede ser eventualmente un vínculo contractual o puede ser incluso una obligación legal. La ley hace nacer en cabeza de la persona una obligación que cuando se incumple puede generar, entre otras, una obligación indemnizatoria. Estas dos grandes fuentes están previstas en nuestro código. Las fuentes extracontractuales y las mal llamadas, no lo voy a explicar hoy con mucha profundidad, pero tienen que saber que esto es así, la mal llamada
responsabilidad contractual. Mal llamada, digo, porque en realidad la doctrina en ese sentido, precisamente la Argentina, es muy clara al respecto. Dicen de que se genera esta responsabilidad en todas aquellas situaciones en las cuales entre las partes haya un vínculo previo. Así como en el hecho ilícito del choque no había vínculo previo entre las partes, en los contratos hay, en las obligaciones nacidas de la ley hay. Eh, Existen estas obligaciones preexistentes. Estas obligaciones preexistentes se incumplen. Y la parte tiene, entre otras, la posibilidad de pedir un daño. También podría pedir eventualmente el cumplimiento. Pensemos en un contrato en donde la persona está interesada en que el contrato se cumpla. Y además se generó una obligación indemnizatoria. Además se generó un daño. Entonces, en ese caso, el acreedor podría tener válidamente las dos acciones. Una acción de cumplimiento del contrato y una acción de daños. Podría tener, por otra parte, una acción de resolución del contrato y podría también tener una acción de daños. O podría no tener una acción de daños. Esto quiero ser muy claro porque muchos abogados cometen el error, esto creo que ya lo hablé en la primera clase de daños que hablé con ustedes, cometen el error de pensar que todo incumplimiento contractual genera necesariamente un daño y no es así. No es así. Quiero recomendarles que ustedes revisen muy puntualmente el artículo 725 de nuestro Código Civil. Ahí van a ver que en los contratos bilaterales, lo hablábamos ayer, cuáles eran estos contratos, o el lunes mejor dicho, estos contratos bilaterales, tenemos la posibilidad de demandar el cumplimiento o la resolución, cualquiera de ellos con los daños y perjuicios. Pero repito, el incumplimiento contractual, por el solo hecho del incumplimiento, no necesariamente va a traer aparejada una obligación indemnizatoria. Puede ser que traiga aparejada, puede ser que no traiga aparejada esa obligación indemnizatoria. Puede ser que a la parte solamente le quede la acción de resolución para matar el contrato. Puede que a la parte le quede la acción de cumplimiento para pedir que se cumpla el contrato. Pero aparte, podría haber, de acuerdo a la mecánica del caso, una obligación indemnizatoria. Dicho esto, vamos a hablar de qué es el daño, de los elementos de la responsabilidad civil, y el primero de ellos, el daño. Hay básicamente cuatro. El daño, la relación de causalidad, los factores de atribución de responsabilidad civil y la antijuricia. Este cuarto elemento tiene una serie de objeciones que nosotros vamos a ir revisando en el transcurso de la tarde de hoy, y vamos a ver puntualmente en qué casos se da, en qué casos incluso no se da, y de todos modos hay una obligación indemnizatoria. Por eso que este cuarto elemento, la antijuridicidad, recibe crítica de la doctrina como un elemento. Pero siguiendo una tradición, vamos a mencionar que normalmente los daños que nosotros indemnizamos, que nosotros tomamos como fuente de las obligaciones, son daños antijurídicos. El daño, para definirlo como tal, a mí me gusta usar una palabra, una sola palabra que me parece bastante gráfica, que es perjuicio. El daño es un perjuicio. Lo vamos a hablar en otro momento, pero incluso yo tengo una crítica a la denominación de la acción procesal, de la demanda que se plantea, diciendo es una demanda de daños y perjuicios, es una redundancia. Es una demanda de indemnización de daños, punto. O de indemnización, se entiende que es de daños. Pero acá en Paraguay somos muy recurrentes en decir es una demanda de daños, de indemnización de daños y perjuicios. Quedó un poco con la tradición. ¿Qué es el daño? El daño es un perjuicio, es una lesión que se experimenta en un interés jurídicamente protegido de una persona. Este interés jurídicamente protegido, jurídicamente tutelado de una persona, puede ser patrimonial o puede ser extrapatrimonial. Es decir, puede formar parte del patrimonio de la persona, aquello que vaya a sufrir la consecuencia del acto pernicioso, o puede ser incluso una afección íntima
una lesión que no repercuta necesariamente en los bienes que uno tiene, en los derechos patrimoniales que uno tiene, sino que sea, lisa y llanamente, por ejemplo, un daño moral. Menoscabo a los sentimientos, menoscabo a la imagen. En ese sentido, cuando hablamos de lesión, tenemos que, en primer lugar, tomarlo en una acepción amplia y decir, el daño es una lesión, es un perjuicio, pero para ser resarcible, tiene que darse otros elementos más. Porque acá viene una noticia interesante. Yo les aseguro que en el transcurso del día de hoy, todos ustedes, y yo me incluyo, causó algún daño, por más mínimo que sea, a otra persona. Algún daño. La doctrina da ejemplos muy cotidianos, muy gráficos. Y dice, por ejemplo, cuando una persona, ahora no porque estamos en pandemia, pero cuando una persona va al cine o va al teatro o va a comprar la entrada de un concierto y compra el último ticket que queda para ir al concierto, para ir al teatro, etc., hay gente detrás, en la misma fila, que ya no compra ese ticket porque ya se agotaron. Yo compré el último. La pregunta es, el hecho que yo haya comprado el último ticket y que haya impedido que las personas que vienen detrás mío vayan a la función, ¿es un hecho para ellos perjudicial o es un hecho beneficioso? Y uno tiene que decir, la verdad que es perjudicial, pero yo qué culpa tengo. O sea, yo fui, compré el ticket porque quiero ver la obra, me voy a la hora de la obra, entro, me siento en el lugar y veo la obra. Ellos no vieron. O sea, no tuvieron ese momento de distracción, de elevación espiritual, de cultura. Sencilla y llanamente porque ya no entraron. Entonces, mi acto les causó un daño. Ese daño no es indemnizable. Vamos a subir de tono. Si yo tuviera un inquilino que no me paga la renta hace varios meses y ya me cansé de esperarle, le digo, bueno, salí de la casa. Y él me dice, no puedo salir porque no tengo a dónde irme. Yo le demando por desalojo. Obtengo una sentencia favorable del juez y ejecuto esa sentencia. Y le saco al inquilino a la calle, con sus cosas a la calle. La pregunta es, ¿sacar a una persona de su casa es un acto que le beneficia o es un acto perjudicial? Claramente es un acto perjudicial, pero no me van a demandar a mí por eso. O si me demandan voy a ganar la demanda, porque yo hice eso en ejecución de un derecho que tenía. O sea, causé un daño, pero lo hice en ejecución de un derecho. Si yo soy el juez que dispongo el desalojo de esa persona, también va a pasar que yo estoy causando un daño, pero tampoco nadie me va a demandar a mí diciéndome, págueme el perjuicio que me produjeron al sacarme de la casa. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. O sea, yo lo hago en cumplimiento de una obligación legal. Entonces, fíjense que el daño que habíamos conceptualizado así abiertamente como todo perjuicio, toda lesión a un interés patrimonialmente tutelado de la persona, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, etcétera, no es suficiente para establecer que hay una obligación indemnizatoria. Es el primer requisito. El primer requisito, el que abre la puerta al estudio si va a haber una indemnización o no. Porque si no hay daño no hay responsabilidad civil. Aunque el hecho sea ilícito, ojo, aunque el hecho sea ilícito. Yo puedo pasar un semáforo en rojo. Me detiene la policía y me pone una multa. La policía de tránsito me pone una multa. El acto es ilícito. Pero tuve la suerte de que al momento de pasar el semáforo en rojo no choqué a nadie. Consecuentemente no causé un daño. Consecuentemente no habrá obligación indemnizatoria. En esos casos, la persona que no causa daño no debe una indemnización. Por eso le decía, el primer requisito es establecer si hay daño. Después vamos a ver con los demás requisitos si ese daño es indemnizable o no. Una persona puede pasar el semáforo en rojo y estar ebria. Ahí van a ver seguramente dos faltas, dos actos ilícitos, uno administrativo y otro hasta penal.
Y esa persona va a poder ser sancionada administrativamente y penalmente. Pero repito, si tuvo la suerte de no atropellar a nadie, de no chocar a nadie en ese momento de realizar el acto ilícito, no va a haber indemnización. Por eso, el primer requisito es el daño. Pero no todo hecho dañoso va a generar una consecuencia. El daño tiene que tener ciertas características para poder ser indemnizado. Y como les decía, hay ciertas causales de justificación, se llama causales de justificación del daño, que exoneran a la persona de indemnizar. Por ejemplo, la legítima defensa, que en nuestro Código Civil, lo tengo acá, esta revista, creo que era en el 374 73. 373 dice: un hecho impuesto por la legítima defensa no es contraria al derecho. Esta defensa tiene lugar cuando es exigida para apartar de sí o de otro un ataque actual ejercido en violación del derecho. 373 y en el 1838, que dice: el que obra en legítima defensa no es responsable del perjuicio que en tales circunstancias cause al agresor. Y también en el artículo 19 de la ley del Código Penal, en donde hay una instrucción bastante más detallada que el 1838, que en realidad dice muy poco, nada más que no es ilícito, que el 373, que nos dice algunas características, casi todas, pero no todas. El 19 del Código Penal sí nos dice todas, y ese Código Penal, en ese artículo 19, es enteramente aplicable al ámbito civil, perfectamente, sin ningún problema. El estado de necesidad, el 374, 1839 del Código Civil, los dos, 334 y 1839, y el artículo 20 del Código Penal, 20 o 25, no recuerdo, pero estaba ahí. Búsquenlo en el código, van a encontrar la legítima defensa. El estado de necesidad, me rectifico, el estado de necesidad. Uno era justificante y el otro era culpante. Creo que era el 20 y el 25, ¿no? Que son enteramente transpolables al ámbito civil, aplicando exactamente el mismo criterio, el mismo principio que se aplica en el fuero penal. Y hay otros casos por los cuales una persona va a dejar de responder, como por ejemplo cuando es inimputable, una persona privada de discernimiento, una persona menor de edad, una persona que no tiene todas sus facultades, causa un daño y él no va a responder. No significa que alguien no vaya a responder. Para eso tenemos, por ejemplo, el 1843, que crea una responsabilidad por el hecho ajeno en los padres, en los tutores, en los curadores, en los directores de colegio, en los maestros de oficios, y cuando tengan a su guarda personas con minoridad de edad o personas que tengan una privación mental, etcétera, etcétera. Y otra vez, si estos padres, tutores, curadores, etcétera, no responden por el 1843, van a terminar respondiendo las mismas personas privadas de discernimiento por el 1851, por equidad. Una causa bastante extraña dentro de nuestro código, que prevé en todos los códigos realmente. 1850, les decía, 1850. Dice: en caso de daño causado por una persona privada de discernimiento, si el perjudicado no ha podido obtener reparación de quien la tiene bajo su custodia, bajo su cuidado, perdón, los jueces pueden, fíjense que usa un término que es potencial, que es un facultativo, los jueces pueden sí o pueden no, los jueces pueden, en consideración a la situación de las partes, condenar al autor del hecho a una indemnización equitativa, el 1850, equitativa, lo cual implica que puede no ser integral, que no puede ser plena. El insano causó un daño a un bien muy importante, pero resulta ser que si el juez le cobra todo, lo va a dejar en la indigencia y ese insano vive de la renta que su pequeño capital le produce. Entonces, usando esta herramienta,
le puede fijar una indemnización equitativa, darle menos. Eh, yo les sugiero que cuando lean este artículo 1850, revisen lo que decía el Código Civil de Vélez en el artículo 907, modificado en 1968. Ahí hay una redacción bastante más elocuente que nuestra ley, porque dice, por ejemplo, tomando en consideración la situación de las partes, dice, el juez podrá fijar una modificación, una retribución o una indemnización equitativa, dice, tomando en consideración. ¿Qué cosa? ¿Quién es el demandado? ¿Quién es el INSAM? ¿Qué bienes tiene? ¿Con qué bienes va a perder? ¿Cómo va a significar eso en la obtención de renta? ¿Quién es el actor? ¿Quién es la víctima? ¿Qué bienes tiene? Si es una persona multimillonaria, le causan un daño. Es cierto, no se va a quedar en la indigencia. Le causaron un daño que tiene que ser reparado. Pero entonces el juez le va a decir, bueno, le da una indemnización ciertamente simbólica en este caso, porque efectivamente la persona privada de discernimiento es la causante del daño. Y la persona que la tiene bajo su custodia o no existe o no pagó por algún motivo. Por lo tanto, vamos a condenar el patrimonio del insano a pagarle. Pero esas son las excepciones. Hay que decir que en realidad la inimputabilidad constituye una justificación, una causa de justificación del daño. Y hace que él no responda. No significa que otra persona no responda. Sí, otra persona obviamente puede responder o va a responder. Incluso él en última instancia, por el artículo 1850, que es lo que la ley dice, bueno, cuando vamos a darle primero la obligación indemnizatoria a otros, pero si el otro no paga, terminará pagando el privado de discernimiento. Y en último caso, tenemos el consentimiento de la víctima, que puede ser una causal de justificación del hecho dañoso cuando la misma víctima en ciertas condiciones y en ciertos derechos que son disponibles, no en todos, consiente que se cause el daño. ¿Cuáles son los derechos disponibles? No, por ejemplo, el patrimonio. Vamos a suponer un caso en el cual la persona dice o diga, mire, invita a unos amigos el sábado de tarde, dice, vengan a mi casa, vamos a disparar unas armas de fuego que yo tengo contra la pared del fondo de mi casa. Y van los amigos, están el sábado de siesta, el sábado de tarde, reparten las armas y empiezan a disparar, tipo tiro al blanco, a una pared del fondo y por supuesto la llenan de agujeros y la rompen mucho. Y este señor, el dueño de casa, va el lunes al juzgado y los demanda a todos por los daños causados. Y uno dice, eso es ilógico, él no invitó. Hubo consentimiento de la víctima en la causación del daño, en la generación del daño. Es más, él propuso, él nos dio las armas, él nos permitió disparar. Entonces, en ese caso dado por la doctrina, dice, en este caso no hay una causal de justificación, no hay obligación indemnizatoria. El daño, les había dicho, puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Será daño patrimonial, su nombre lo indica, aquel que afecte el patrimonio, los bienes que ya tengo, los bienes que van a entrar. Y en este caso la cuestión se divide en el daño emergente o el lucro cesante. Y para ello creo que les había hablado ya de alguna idea que yo siempre tuve, de que el patrimonio es como una caja donde tengo mis cosas, mis bienes, mis derechos. Y todo lo que produzca, eh, todo lo que produzca un perjuicio por el cual una cosa salga de la caja, será un daño emergente. Y todo lo que produzca o que impida que una cosa entre a la caja, será lucro cesante. El daño emergente, el lucro cesante. Y hay una variable del daño emergente, yo la considero parte del daño emergente, a la pérdida de chance. ¿Por qué es parte de del daño emergente? Porque la chance ya está en la caja y lo que produjo el hecho dañoso es que el, el bien no va a entrar. Pero la chance de entrar ya estaba. Entonces, en esos casos, la pérdida de chance formará parte del daño emergente. El daño puede ser también extrapatrimonial. Y acá quiero ser muy claro.
El profesor Bonifacio Ríos tiene una eh, opinión sobre este punto, diciendo básicamente que él cree que el daño extrapatrimonial es el daño moral y son otros daños, entre los cuales, por ejemplo, está el daño psíquico. Y se basa para ello en un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, si no recuerdo mal, el artículo quinto, en donde la Convención decía básicamente que eh, el ser humano tenía tres realidades: una realidad física, una realidad psíquica y una realidad moral. Entonces, en base a esto, opina con mucho fundamento que se pueden afectar tanto las realidades físicas de la persona, la realidad material, la realidad moral y una realidad distinta que es la psíquica. Yo, con mucho respeto, diciendo de ese criterio, sostengo que la persona tiene realmente dos ámbitos: el patrimonial y el extrapatrimonial. Y el extrapatrimonial se identifica con, con el daño moral. Se identifica con el daño moral. El daño extrapatrimonial es el daño moral. Porque todo aquello que no tenga una repercusión directa en el patrimonio será extrapatrimonial. El daño a la imagen, el daño psíquico, el daño psicológico, el daño al proyecto de vida, etcétera, etcétera. Alguna vez vamos a hablar más largamente de este tema y les voy a explicar de dónde viene todo este abanico, ¿no? Una interpretación de un artículo del Código Italiano, todo este abanico de rubros que se demandan con carácter extrapatrimonial y que incluso en la doctrina se consintieron y en la jurisprudencia se dieron. Es decir, hay casos, hay sentencias en las cuales se acogieron estos rubros como diversos. Yo creo que tienen que ser englobados todos en una misma bolsa y decir, bueno, todo esto que se llamó daño al proyecto de vida, daño a la imagen, daño al honor, daño psíquico, daño psicológico, son al fin y al postre daños morales y indemnizarlos como tales. El daño tiene ciertas características, el daño propiamente dicho tiene ciertas características para empezar a ver si son indemnizables, para después seguir viendo si son indemnizables. En primer lugar, el daño tiene que ser cierto. ¿Qué significa cierto? Significa que se haya producido realmente, que sea constatable, o que se va a producir a futuro sin posibilidad de eludirlo. Es decir, se va a producir con certeza. Normalmente en los juicios, convengamos eso, vemos daños ya producidos, vemos daños pasados, hechos históricos. Reconstruimos hechos históricos dañosos y vemos que el daño ya sucedió. No vemos muchos casos donde haya daño futuro. Pero el daño futuro es admisible cuando sea, esta es la palabra que estaba buscando, ineludible. Ineludible. Es decir, que forzosamente se vaya a presentar, que no haya manera de eludir. Es decir, que sí o sí va a pasar. Porque lo que no se indemniza, y eso quiero que tengan muy, muy en cuenta, lo que no se indemniza es el daño hipotético o eventual. El daño hipotético eventual no se indemniza. Se indemniza el daño pasado, que ya sucedió. Se indemniza el daño futuro cuando es ineludible. No se indemniza el daño hipotético o eventual. Normalmente el daño que indemnizamos es el daño pasado, es decir, el daño que ya sucedió. El daño también tiene que ser subsistente, es decir, no se tuvo que haber eh, resarcido solo, sino que tiene que ser subsistente al momento del reclamo. No tuvo que haber desaparecido por otra vía. El daño tiene que ser personal, el tercer requisito. Tiene que ser cierto, tiene que ser subsistente, tiene que ser personal, tiene que ser de la persona que reclama, significa eso. Que puede ser propio de la persona, o que es directo o indirecto, en el sentido de que otra persona haya sido la dañada, pero haya una repercusión en la persona que reclama la indemnización. Entonces tiene que ser un daño cierto, tiene que ser un daño subsistente, tiene que ser un daño personal, sea directo o indirecto. Y el cuarto requisito, tiene que corresponder a un interés legítimo del que reclama.
cierto, subsistente, personal, sea directo o indirecto, y tiene que corresponder a un interés legítimo. Bustamante da un ejemplo muy interesante para contrapunto. Dice, por ejemplo, no sería admisible una demanda de indemnización que plantea un contrabandista contra otro contrabandista con el cual no repartió las ganancias del contrabando. En ese caso, no sería viable ese reclamo. Con respecto a la extensión de resarcimiento, la cuestión está resuelta en nuestro código de una forma que si ustedes leen solo el código, probablemente no les va a decir mucho. Por eso, aparte de contarles el artículo o los artículos, les voy a recomendar que lean el Código Civil de Vélez. En los artículos, arranquen desde el 903 en adelante, 901 en adelante, el Código Civil de Vélez. Ahí está muy bien explicado. En los comentarios de los artículos 901 a 906, más o menos, en donde hay una muy buena explicación de qué son las consecuencias inmediatas, qué son las consecuencias mediatas, que nuestro código llama mediatas previsibles, y qué son las consecuencias casuales. Estas tres consecuencias ustedes las van a encontrar en nuestro artículo, el artículo de nuestro código 1856, que nos habla de la extensión del resarcimiento en los ilícitos extracontractuales, un accidente de tránsito. Dice, el causante del daño va a responder de los... la ley realmente dice el obligado a indemnizar, dice, más que el causante del daño. El obligado a indemnizar, porque puedo no haber sido yo el causante del daño, puede haber sido mi chofer, por ejemplo, pero mi chofer, que es el causante del daño, me compromete a mí en la indemnización y el juez me puede condenar a mí. Dice, el obligado a indemnizar va a pagar las consecuencias inmediatas, las mediatas previsibles, pero no las casuales, salvo que las casuales deriven de un hecho doloso, de un delito, dice. Esa palabra delito, que aparece en el 1856, no es necesariamente un delito penal, es un delito civil. Un hecho causado con dolo, significa. O sea, las inmediatas, las mediatas, previsibles, dice nuestro código, el código de Vélez no dice previsibles, dice solamente mediatas, porque Vélez decía, las mediatas son siempre previsibles, no hace falta decirle mediatas previsibles. Nosotros no le hicimos mucho caso a Vélez. Dice, pero no las casuales, salvo que deriven de un delito, ¿eh? Que tuvo la gente mira a cometer el hecho. Es decir, la casual, ¿qué es? La casual es la misma consecuencia que la mediata, nada más que la casual no es previsible. ¿Y la mediata qué es? La mediata es una consecuencia que se produce cuando le sumamos al hecho dañoso otro hecho. Ojo, esto es la suma del hecho dañoso más otro hecho. Por eso se suele señalar, por ejemplo, que el lucro cesante es normalmente una consecuencia mediata, previsible. Ahí hay que ver si es previsible o no. Pero mediata. Le sumamos un hecho al hecho dañoso. Bueno, la persona sufrió un accidente de tránsito, perfecto, perdió trabajo, no cobró honorarios. ¿A qué le sumamos al hecho dañoso? El hecho de que él tenga trabajo y que no haya podido ir al trabajo. Le sumamos otro hecho para producir el daño. En la inmediata no, en la inmediata surge espontáneamente, surge directamente, sin aditarle nada. Consecuentemente, en este caso, también va a responder el obligado a indemnizar. La consecuencia entonces, inmediatas, las mediatas predecibles y las casuales. Estas últimas, las casuales, se deben solamente cuando hubo delito, cuando hubo dolo. Y el 425, que es el otro artículo, el artículo que nos vincula con el tema de la obligación indemnizatoria contractual, nos dice básicamente cuando se incumple una obligación que nació de la voluntad, se va a extender hasta las mediatas, dice, cuando hubiera malicia, dice la ley. Fíjense que usa esta palabra que es rara en el código. Nuestro código habla de dolo, pero no de malicia. Bueno, no les voy a contar hoy, una historia un poquito larga, pero malicia generó todo un revuelo en la doctrina de por qué habían puesto malicia.
por qué habían puesto malicia en el ámbito del nuevo código. De forma, cuando tengan un momento, revisen en Borda. De hecho, él es uno de los autores de esa reforma. Y él explica que no es una eh, cuestión eh, menor. Es decir, que realmente la palabra malicia ahí significa algo. Ahí significa algo. Con respecto a la prueba del daño, hay que mencionar lo siguiente. Algo que el que juzga un caso de indemnización no puede presumir, salvo en dos excepciones que les voy a contar después, es la existencia del daño. El daño tiene que ser probado. Tiene que ser probado normalmente por el actor, obviamente, en principio por el actor. Yo, juez, no puedo presumir, repito, salvo dos excepciones bien puntuales, que se produjo daño. El actor me tiene que demostrar que el daño se produjo. Si no me demuestra la existencia del daño, yo, juez, rechazo la demanda. Por lo que les decía hace un rato, no hay obligación indemnizatoria si no hay daño. Lo primero que buscamos es el daño. Y a partir de ahí empezamos a ver si es cierto, subsistente, personal, si corresponden a interés legítimo, si no hay una causal de justificación, etcétera, etcétera. O sea, vamos buscando los otros elementos, los otros requisitos, para terminar diciendo si hay obligación indemnizatoria o no hay obligación indemnizatoria. Pero, repito, yo, pues, no puedo presumir la existencia del daño. Hay un artículo que llamo la atención sobre el mismo para que no se confunda, que es el 452, que dice: cuando se hubiere justificado la existencia del daño, pero no se fijó el monto, el juez podrá fijar la indemnización. Pero acá, ojo, se justificó el daño, pero no el monto, no la cuantía del perjuicio. En ese caso, el juez puede fijar la cuantía. Esto es parte de la base que el daño se probó, que la existencia del daño se probó. Y probada esa existencia del daño, pero no acreditada la cuantía, es decir, el monto, el quantum, dirían los doctrinarios, el juez puede fijar ese quantum pretorianamente. Es decir, él fija una suma indemnizatoria. Le decía, hay dos excepciones, y esas excepciones básicamente son la cláusula penal, en donde, si leen el artículo 454, van a ver que el obligado a indemnizar, perdón, el obligado a pagar la cláusula penal debe pagar la cláusula penal, aunque pruebe que la otra parte no sufrió perjuicio. Entonces, uno dice, entonces, ¿qué es? Y ahí viene parte de la doctrina que dice, en ese caso, la cláusula penal tiene tres caracteres, no solamente psicológico e indemnizatorio, es también punitivo. Dice, porque en ese caso no hay una indemnización, no puede tener carácter indemnizatorio, tiene que ser punitivo. Y muy propiamente se le llama cláusula penal por eso. El otro caso, en donde no hace falta probar la existencia del daño, sino que se lo presume, es en la obligación de dar sumas de dinero, el artículo 475 de nuestro Código Civil, en donde ustedes van a ver que dice: los intereses se deben por el hecho de la mora. Es decir, una parte, los intereses se deben por el hecho de la mora. No hace falta que el acreedor pruebe nada. Con pedir, tiene que pedir, eso sí, tiene que pedir, porque si no pide, el juez no le va a dar por principios procesales de congruencia, tiene que pedir. Con pedir es suficiente. El hecho de la mora hace presumir la existencia de un perjuicio, por eso que la ley dice, los intereses se deben por el hecho de la mora. Con respecto a la evaluación del daño, vamos a hablar muy brevemente. Vamos a decir que básicamente hay tres grandes ámbitos. La evaluación legal, hay ciertas leyes que imponen obligaciones indemnizatorias. Parte de la doctrina dice, por ejemplo, del Código Laboral. Es un gran código que fija indemnizaciones derivados de daños
existentes en una relación de trabajo, daños que tienen que ser pagados por el empleador al empleado, al trabajador, cuando lo he hecho injustificadamente, etcétera, etcétera. Bueno, hay una tarifa que va increciendo de acuerdo a la cantidad de tiempo de relación de dependencia que exista, eh, o las leyes de accidentes de aviación, también tiene una evaluación legal, cuánto se va a pagar, eh, y otras leyes así que fijan puntualmente, como por ejemplo las leyes de indemnización a las víctimas de la dictadura astronista, las 838 y sus modificatorias, que hay todavía una discusión. Yo creo que no son propiamente leyes indemnizatorias, sino que son leyes de asistencia social, pero eso es un tema para otro momento. La segunda forma de evaluación del daño es la convencional que se puede dar después de producido el daño a través de la negociación que hacen las partes. Nada impide derecho patrimonial. Acá acuérdense siempre que cuando estamos en derecho patrimonial, la amplitud que tenemos es muy grande, es decir, podemos realmente hablar y negociar y transigir, o transar, que es un término jurídico, viene de formular el contrato de transacción, el artículo 1495 y siguientes del Código Civil. Esta, esta evaluación convencional puede ser hecha a posteriori, derecho dañoso, o puede ser hecha antes, a través de la cláusula penal. En la cláusula penal, como ustedes saben, lo estudiamos ya, y las partes introducen al acto jurídico una cláusula que va a reemplazar todo el sistema de fijación judicial del daño por una fijación ya que las partes mismas establecieron, y en donde dedican básicamente, bueno, si se da tal circunstancia, que se incumpla el contrato en el día pactado, que se retrase por cada día, etcétera, las partes van a pagar una suma. Y con respecto a esta suma que las partes pagan, la doctrina, como ya anticipé, dijo, bueno, tiene carácter psicológico porque constriñe al deudor a pagar una obligación que él mismo dijo que lo iba a hacer si es que se atrasaba o si es que no cumplía en término. O es indemnizatoria, otra característica es indemnizatoria, dice no, se establece, reemplaza todo el sistema de indemnización por el cumplimiento. Y otra dice no, es punitiva, porque puede haber casos en donde el deudor pruebe que no hay daño, y en el artículo 454 dice igual va a pagar, igual va a pagar. Y la tercera fórmula es la evaluación judicial, que es probablemente lo que más trabajo les va a dar a ustedes el día de mañana cuando ejercen la profesión. Digo, en este ámbito, independientemente del ámbito que se dediquen, si se dedican al tema del derecho civil, probablemente van a tener muchos casos de indemnización de daños en los que van a ver que el monto indemnizatorio se fija a través de un proceso, a través de una sentencia, y es el juez el que va a decidir finalmente qué monto fija para indemnizar, para reparar esos daños. Muy bien, avancemos en el tema de hoy. Vamos a hablar del segundo requisito para la indemnización. Al primero hablamos era el daño, el segundo es la relación de causalidad. Y al respecto tengo que anticiparme y decirles que el tema de la relación de causalidad es un tema eh, muy azaroso. La doctrina es unánime en ese sentido al decir puntualmente es un tema difícil, es un tema difícil, es un tema que hay que, y esto no me voy a cansar de repetir nunca, hay que leerlo muchas veces para entender todas sus aristas. Y es un tema que tiene eh, demasiados tipos, demasiadas formas. Por lo tanto, hay que centrarnos, por lo menos en el nivel del grado, después en el posgrado podrían ampliar. Por el nivel del grado, hay que centrarnos en el tipo de relación causal que prevé nuestra ley, que es la relación causal adecuada. Así se llama la relación causal que rige en el Código Civil paraguayo, la relación causal adecuada. Hay otras relaciones causales, la teoría de la equivalencia a las condiciones, la teoría de la causa final, la teoría de la causa próxima, la teoría de la causa eficiente,
La nuestra es la teoría de la relación causal adecuada. Para no entrar en muchas honduras y no marearles con tantos datos, vamos a decir que en la relación causal adecuada, que es la que prevé nuestro código, surge esto del artículo 1856, en esa frase que dice, y lean por favor el artículo, dice, entre comillas, según el curso natural y ordinario de las cosas. ¿Qué significa esto? Según el curso natural y ordinario de las cosas. Parece puesta accidentalmente, pero no es así. Según el curso natural y ordinario de las cosas, implica que una persona promedio puede, según el curso natural y ordinario de las cosas, prever qué va a pasar. No significa que sea divino. Significa que el curso natural y ordinario de las cosas, lo que siempre sucede, va a seguir sucediendo. Les voy a dar un ejemplo muy tonto que me pasó hace muchos años. Cuando mi segundo hijo, eh, en un momento de la primaria, se aplazó, entré en un largo diálogo con él y me justificaba, trataba de hacerlo, porque se había aplazado. Y yo le decía que lo que había visto era que durante el trimestre, en el cual se aplazó, en una materia, no había hecho las tareas, se había ausentado de algunas actividades, no había estudiado mucho y no había rendido bien, no había repasado. Entonces, según el curso natural y ordinario de las cosas, era previsible que se aplace. Desde la óptica de una persona razonable, si eso siempre pasó en las experiencias anteriores, en otros casos que ya vimos, es natural que así suceda. Entonces, yo le traté de explicar, obviamente no con términos jurídicos, que obviamente se esperaba que se aplazara si es que no había hecho todo lo que tendría que haber hecho. Esto es importante porque este curso natural y ordinario de las cosas nos sirve para saber, ojo, acá viene el dato, en la cadena de hechos que terminan produciendo un daño, ¿cuál de esos hechos está en relación causal adecuada con el daño producido? En la teoría de la equivalencia de las condiciones, perdón que meta otra, todos los hechos que se van produciendo se llaman condiciones. Esta teoría dice, si sacamos uno de esos hechos, ya el resultado no se produce. Por lo tanto, todas esas condiciones son causas. Y nosotros decimos no. No. Vayamos a un ejemplo. En la teoría de la equivalencia de las condiciones, si una persona mata a otra y vino en un taxi, el hecho del taxista podría ser una condición para que esa persona haya ido a un lugar próximo a la víctima y la haya matado. Si uno suprime la intervención del taxista, no habría llegado nunca junto a su destino y no habría muerto. La crítica que se le hace a la teoría de la equivalencia de las condiciones es que podemos encontrar infinita cantidad de causas e infinita cantidad de personas que tengan que responder con la causa o por las causas y consecuentemente por el hecho dañoso. Nosotros decimos no, tiene que haber una relación causal adecuada. Es decir, esto tiene que ser el producto de un antecedente que según el curso natural y ordinario de las cosas, lo que se llama, anoten, el juicio de previsibilidad produzca este resultado. Produzca este resultado. Entonces, ahí tenemos la relación causal adecuada explicada de esta forma. Les voy a dar un ejemplo para entendernos, que lo dio Potier, ya hace muchísimos años. Robert Louis Potier, autor francés, decía puntualmente, hay un hombre, un granjero, un famoso ejemplo de los bueyes, famosísimo. Si ustedes ponen Potier, se escribe Potier con T-H-I-R, Potier, el ejemplo de los bueyes.
un granjero compra un buey y lo pone en el corral con los otros bueyes. Pasa que el buey que compró estaba enfermo. Tenía una enfermedad no perceptible a simple vista, pero estaba enfermo de una enfermedad grave. Este buey muere al poco tiempo, producto de esta enfermedad, de la cual el granjero no se percató a simple vista porque no era visible. Pero no solamente muere, sino que contagia a los otros bueyes que competían con él en el establo, y los otros bueyes también mueren. El hecho de que mueran se le produce al granjero imposibilidad de trabajar la tierra, porque no tenía bueyes. El hecho de que no tenía bueyes le produce al granjero el, una cesación de pagos. Se queda sin ingresos, no paga sus deudas. Este hecho al mismo tiempo le produce al granjero una gran depresión. Se enferma gravemente. Y los hijos, que ya eran grandes, estaban cada uno haciendo sus cosas, dejan sus trabajos y vuelven a su casa para cuidar al granjero. Pierden, obviamente, sus trabajos. El granjero termina muriendo. Entonces, si nos ponemos a ver la cadena causal y las consecuencias que produjo, porque ahí está el otro dato que todavía no les había contado, sirve para saber qué indemnizamos y qué no. La pregunta es, si nosotros nos ponemos a pensar que todo esto se originó en el primer buey que se enfermó porque había sido vendido enfermo, podríamos decir todas las consecuencias son responsabilidad del granjero que vendió el buey al otro granjero, sabiendo el primer granjero que el buey estaba enfermo. Y uno dice, ¿es previsible que el buey enfermo muera? Sí, es previsible. Por lo tanto, ese daño se paga. ¿Es previsible que el buey enfermo contagie a otros bueyes? Sí, es previsible. Si estaban todos en el mismo ambiente, es previsible que contagien. ¿Es previsible que los otros bueyes mueran? Sí, es previsible que los otros bueyes mueran porque era una enfermedad contagiosa que producía puntualmente la muerte de bueyes. ¿Es previsible que este señor, si no tenía los bueyes, se quede sin trabajar el campo? Sí, es previsible. Pero podría haber comprado otros bueyes. Y a donde ya empieza, según el ejemplo de Potier, a dudarse si es previsible o no, es que se haya caído en insolvencia. Porque dijo, bueno, a lo mejor el señor que le vendió el buey no sabía si ese era el único ingreso del vecino o si tenía otros ingresos. Por lo tanto, ya empezamos a dudar si es previsible o no toda la gran ristra de consecuencias que viene después, que incluye incluso la muerte del granjero. Fíjense cómo esto, que repito, se llama juicio de previsibilidad, es fundamental al momento de establecer qué vamos a indemnizar y qué no. Y todo esto se estudia en lo que se llama la relación causal adecuada, que tiene, como dije hace un rato, el artículo 1856, las tres consecuencias, las consecuencias inmediatas, las mediatas previsibles y las casuales. Eso nos va a marcar hasta dónde vamos a indemnizar en las responsabilidades extracontractuales. Y visto hacia atrás, digamos, nos va a marcar cuál de los hechos produjo finalmente la consecuencia de daños. O sea, con qué ligamos al precedente necesario para que ese precedente necesario sea el antecedente del daño producido consecuentemente. Nos va a dar entonces la relación de causalidad dos cosas. ¿Quién es el sujeto obligado a responder? Y hasta qué punto va a responder. Por eso es tan importante el estudio de la relación causal adecuada. Y por eso es algo que es tremendamente difícil, por lo menos arduo de entender de buenas a primeras. Hay que leerlo mucho, no me canso de decirles esto, revisen permanentemente, hagan ejercicios para ver si es que entendieron la mecánica de la relación causal adecuada. No les quiero marear con las otras teorías porque con que entiendan acá en el nivel del grado cómo funciona la relación causal adecuada, para qué sirve, para establecer cuál de las personas que intervino a lo mejor en una cadena causal va a terminar finalmente respondiendo y hasta dónde va a responder cada uno, para nosotros es suficiente. Acá en el grado tienen que saber bien cómo funciona la relación causal adecuada. Tienen que saber bien el artículo 1856
los tres tipos de consecuencias que se prevé, las inmediatas previsibles y las casuales. Fíjense que eh, la legislación comparada, nosotros nos basamos mucho en la Argentina, obviamente, se previó en un momento dado en la reforma del 68 incluso una cuarta consecuencia, que era la consecuencia remota. Ya, ya nosotros por suerte no la acogimos, teníamos solamente las tres, la inmediata previsible y la casual. La remota ya no tomamos. Ojo, porque si de repente lee doctrina extranjera van a ver que ellos hablan de una consecuencia remota. Eso se previó en el 68 y se descontinuó en el 2015. Hoy día ya no prevén tampoco los argentinos a la consecuencia remota, solamente está la casual. Y nosotros copiamos el sistema del código de Vélez, que es el sistema que Vélez trajo de Freitas y que Freitas a su vez trajo del código de Prusia de 1794. De ahí nos viene este tema de la relación causal adecuada. Y repito, nos sirve también para ver hasta dónde vamos a indemnizar. Estas consecuencias inmediatas previsibles, casuales. Hay consecuencias que no se indemnizan porque no están dentro del rango. El otro artículo que tienen que manejar bien es el 425, ¿no? Que habla de la extensión del resarcimiento en el ámbito contractual, ¿no? Que ya les hablé. Dije, si la ejecución de la obligación fuese maliciosa, dice la ley, maliciosa, se indemnizarán también las consecuencias inmediatas. O sea, lo que nos dice es que si no es maliciosa, si es solamente culposa, se va a indemnizar solamente las consecuencias inmediatas. De hecho, hay dos artículos que les quiero recomendar vivamente que lean, que son el 520 y el 521, anótenlos, 520 y 521, del Código Civil de Vélez modificado en el 68. ¿Por qué son importantes estos artículos? Por el 521, cuando ustedes lo lean, van a ver que es no parecido, es idéntico, idéntico al 425, es idéntico. Le copiamos tal cual a los argentinos. Entonces, todo lo que ellos dijeron con respecto al 521 del Código de Vélez, modificado en el 68, ojo, no agarren la versión original de Vélez, sino la modificada en el 68, nos sirve enteramente al, al Código Civil paraguayo. Y el 520 es un artículo que no copiamos, pero que está implícito en el 521. Lean los dos. El 520 dice, cuando se incumpla un contrato se deben las consecuencias inmediatas y necesarias. Y van a ver todo lo que la doctrina habla sobre qué son consecuencias inmediatas y necesarias. Y nosotros copiamos solo el 521, que dice, cuando la inejecución fuese maliciosa, se deberán también, dice nuestro código, el 425, que copia el 521, las mediatas previsibles. El tercer elemento que vamos a ver es el tema de la antijuridicidad. Y acá vamos a ver que normalmente, que es un elemento que causa bastante problemas en la doctrina, en el sentido que hay muchas excepciones, causa bastante problema en la doctrina, se da por el ámbito de que hay casos en los cuales la antijuricidad no se presenta y de todos modos se paga. Entonces uno dice, ¿por qué uno debería pagar una indemnización que no es ilícita, que no es contra derecho? Bueno, ahí viene toda una explicación de que, ya que voy a ser lo más claro posible. Normalmente, las indemnizaciones que nosotros vemos en el Poder Judicial son indemnizaciones que se basan en un hecho contrario a derecho. Sea un cumplimiento indebido de una prestación, porque es tardío, porque es defectuoso, porque no se cumplió, un incumplimiento absoluto, o un acto ilícito extracontractual en donde hay un elemento de antijuridicidad en la conducta de la otra persona. Por ejemplo, la persona pasó en rojo el semáforo, por ejemplo, no respetó una señal de pare, por ejemplo, entró en contramano, por ejemplo, venía a exceso de velocidad, etc. O sea, son todas conductas ilícitas que tiñen de antijurídico el acto, el hecho extracontractual que va a terminar
produciendo el evento dañoso del cual se van a derivar después los reclamos indemnizatorios. Pero yendo al tema de la antijuridicidad, eh, tengo que decir que existen casos en los cuales no hay antijuridicidad, pero de todos modos hay obligación indemnizatoria. Entonces uno dice, eh, ¿cómo juega este tema de la antijuridicidad en algunos casos en donde no hay un acto contrario a derecho? Por ejemplo, cuando hablamos eh, de la obligación del Estado de indemnizar por actos regulares de sus funcionarios públicos, uno dice, ¿por qué el Estado tendría que indemnizar al particular si el acto es regular? Y indemniza. Hay casos en los cuales se indemniza. Fíjense, por ejemplo, el artículo 39 de la Constitución. Este artículo 39 de la Constitución eh, me dice puntualmente, cuando el Estado actuó en función de órgano regular, produce daños. Pero aún así puede llegar a indemnizar. El caso más frecuente está previsto, por ejemplo, en el 109 de la misma Constitución. El caso de la expropiación. Fíjense que la expropiación está permitida por la máxima ley, pero dice siempre y cuando haya una justa y previa indemnización. Dice, ¿pero por qué? Si es que el acto es regular, el Estado va a terminar indemnizando. Hay causas que las explican. Vamos a explicar, por ejemplo, esta. Todos nosotros estamos obligados a contribuir a la manutención del Estado, porque necesitamos del Estado. Y necesitamos que el Estado eh, ampare nuestro acceso a servicios básicos, seguridad, salud, educación, etcétera. No podemos exonerarnos de pagar un impuesto que finalmente se va a utilizar en salud, educación, seguridad, diciendo, yo tengo mis propios guardias, vivo en una fortaleza, mis hijos van a un colegio privado, nunca fui a un centro de salud, tengo un seguro médico privado, etcétera. No puedo, tengo que pagar igual. El hecho del pago implica que todos tenemos la misma carga. Ustedes me dirán, sí, bueno, el que tiene más paga más, bueno, claro, pero proporcionalmente tenemos la misma carga. La idea es que todos pagamos lo mismo. ¿Qué pasa cuando el Estado dice, acá tengo que hacer un puente, en este lugar, encuentra un lugar que es propicio para hacer un puente, necesita hacer un puente, y dice, en este lugar tengo que hacer un puente, pero resulta ser que las dos costas del río tienen, eh, tienen propietarios particulares. Y dice, no importa, le saco la propiedad y construyo ya el puente porque necesito hacerlo. Si no se indemnizara, aunque ese acto sea regular, si no se indemnizara, llegaríamos al extremo de decir, todos pagamos los impuestos con los cuales se construyó el puente, pero aquel que es el dueño del terreno, que se expropió, además de pagar el impuesto, dio el inmueble. O sea, no es que dio, le sacamos el inmueble para hacer el puente. Y ahí uno ya dice, acá hay eh, una ruptura del principio de igualdad, porque todos pagamos impuestos con los cuales se hizo el puente, pero él, además de pagar el impuesto, le sacamos el terreno. Entonces, para mantener la igualdad, dice el expropiado, perfecto, yo pago los impuestos con toda la masa de dinero que se genera, hagan el puente. Si me sacan el inmueble, páguenme para reinstalar la igualdad que tiene que haber entre todos los ciudadanos que terminamos construyendo el puente. Reemplácenme en mi patrimonio aquello que me sacaron forzosamente. Porque los otros ciudadanos no dieron sus inmuebles para que se haga el puente, solamente yo. Por lo tanto, a mí me pagan lo que me deben y todos seguimos contribuyendo con los impuestos para construir el puente. Ese es un ejemplo
En el código hay otro, el artículo 1916, el artículo 1961, el artículo 2003, que habla del tema de la servidumbre de paso entre las propiedades, el último, este último, en donde le dice a la persona, sí, usted está obligada a dar una servidumbre de paso para que un inmueble encerrado, el fondo encerrado, tenga acceso a una vía pública. O sea, tengo derecho a eso, sí, tiene derecho, pero tiene que pagar. Entonces, pero, entonces no hay ente judicial, no hay ente judicial, pero tiene que pagar. O sea, son casos que la ley va previendo que a pesar de no haber antijuridicidad propiamente dicha, hay una obligación indemnizatoria y por lo tanto hay una obligación de pago. Pero repito, normalmente la antijuridicidad se da en la mayoría, en la gran mayoría de casos que ustedes van a ver o van a atender en su vida profesional, se da en estos eventos que son realmente, sí, se presenta la antijuridicidad, como el caso que dije, el incumplimiento indebido de una prestación contractual o el incumplimiento absoluto, directamente no se cumplió, o se cumplió mal, o se cumplió tardíamente, siendo indispensable o esencial al interés del acreedor el momento del cumplimiento. El famoso caso que habíamos hablado ya alguna vez de la modista que es contratada para hacer un vestido de novia para el sábado a las 8 de la noche, no le sirve el lunes siguiente a la novia, ya se incumplió, aunque sea posible materialmente después, ya se incumplió, ya no hay interés legítimo de la acreedora, en este caso, de recibir el vestido después del día pactado. ¿Por qué? Porque ya no, ya se casó, ya terminó la fiesta, ya está. Entonces en ese caso no hay. Bueno, este tema de la antijuricidad es un elemento que nosotros eh, discutimos, o sea, que se discute en la doctrina, si es que tendría que entrar o no, la tradicional dice que sí. Y el cuarto elemento que vamos a hablar son los factores de atribución de responsabilidad civil. Acá vamos a hablar de dos, los factores subjetivos, que tienen que ver con el análisis, con la valoración de la conducta del sujeto, por eso se llaman subjetivos, que son básicamente el dolo o la culpa. La culpa concebida, lo habíamos hablado ya me parece, por el artículo 421 que nos habla de aquella omisión, fíjense en el 421 que tiene una definición ahí adentro, que es la omisión de la conducta debida, de la conducta debida, de acuerdo a la naturaleza de la obligación y las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Lo dice textualmente este artículo 421. Tiene bastante doctrina paraguaya escrita al respecto, pero si ustedes necesitan más doctrina, y les recomiendo que lean algo al respecto, revisen por favor los comentarios al 512 del Código de Vélez. Dice exactamente lo mismo, una pequeña variable de formulación, de redacción, pero es exactamente lo mismo. O el 1724 del nuevo Código Civil y Comercial argentino, que dice exactamente lo mismo. La diferencia está hoy día, digo, que nuestro código no define lo que es el dolo, aunque el 421 lo menciona expresamente, no define lo que es el dolo, sí define lo que es la culpa. Dice que el sujeto obligado responderá por dolo o culpa, pero no dice qué es el dolo, se dice que es la culpa. Y el dolo se interpreta hoy día, según el criterio que sostenemos, desde dos ópticas. El dolo directo, que es el dolo concebido como intención directa de causar un daño. Los códigos del siglo XIX solamente incluían este dolo. Fíjense, por ejemplo, en el artículo 44 del Código Civil de Chile. Googleen en el último renglón, un artículo largo, tiene varios párrafos. En el último renglón van a ver la definición que don Andrés Bello, autor del código, venezolano, el Código de Chile, van a ver que don Andrés Bello, venezolano que escribió el Código para Chile, da al dolo. Y se van a dar cuenta de que da la definición del dolo directo. Pero sin embargo hoy se incluye también el dolo eventual. Es decir, el dolo que no formaba parte de lo que la persona tenía visualizado realizar, no una intención directa de causar el daño, pero sí, como dice la última parte del artículo 1724 del Código Civil argentino,
una definición que me parece ajustada, correcta. Dice, hay un notorio desinterés por las consecuencias perjudiciales que puede traer aparejado. O sea, a la persona le importó poco o nada lo que pase, lo hizo y dijo, bueno, si pasa, pasa, y si no pasa, está. Por lo tanto, hoy día el dolo es concebido como la intención directa de causar un daño o como el notorio desinterés por el daño que eventualmente se cause. Y se incluye ambos, ambos. Esa es la tendencia en el momento actual. Y después tenemos los factores objetivos de responsabilidad, en donde ya no vamos a analizar directamente la conducta del sujeto, cuando vamos a analizar si obró con culpa, lo que implica, no les comenté esto, pero ustedes ya lo saben, negligencia, imprudencia o impericia. El artículo 1724 del Código Civil Argentino Nuevo lo dice expresamente, los ámbitos a los cuales corresponden, sino que se parte de la base de que la ley, el código, establece una situación, señala un responsable, no un culpable, un responsable, y le dice al responsable que él va a indemnizar, salvo que él, el sujeto que le está señalando como responsable, él pruebe un accidente. Entonces uno dice, así no me gusta jugar. Es decir, la ley me dice que yo soy responsable, que yo tengo que probar que hay un accidente a favor mío. Sí. Bueno, el proceso de gestación de estas responsabilidades eh, objetivas es bastante largo. Arranca principalmente al momento de iniciarse la revolución industrial, con una serie de daños nuevos que empezaron a aparecer, donde ya no era suficiente el formato de la responsabilidad subjetiva y por lo tanto el jurista tuvo que crear esta responsabilidad objetiva donde dice, describo la situación, señalo el responsable y le obligo a pagar salvo que él me demuestre un accidente. Y ahí tenemos, por ejemplo, la garantía, el primer factor de atribución objetiva, la garantía, el artículo 1842, el riesgo, realmente el primero históricamente es el riesgo. Si ustedes leen el anteproyecto de Gasperi, en las obras que escribe Gasperi, mucho antes de su anteproyecto, hay un estudio de derecho civil francés que escribe Gasperi, si no recuerdo mal, en 1935, una obra muy interesante, en donde él habla ya de la responsabilidad objetiva y lo hace tanto temeroso, porque no, evidentemente Gasperi era una persona muy vinculada a la idea de la responsabilidad subjetiva y le veía con mucho recelo el tema de la responsabilidad objetiva, pero de todos modos la señala e indican claramente, tanto de Gasperi como muchos doctrinarios, que esto se debe a que aparecen una serie de consecuencias dañosas que antes no aparecían porque directamente no había una tecnología que produzca estos daños novedosos que antes no se producían. Me estoy hablando, por ejemplo, de la electricidad. Antes de la revolución industrial no teníamos acceso a conductores eléctricos, o la explosión de calderas, la explosión de industrias, de máquinas de industria, riesgos que antes no existían porque no existían este maquinismo que se dio en forma exacerbada a partir del siglo XIX. Consecuentemente, estas personas, las víctimas digo, empezaron a aparecer daños que estas personas sufrían y que si lo mirábamos en la óptica de la responsabilidad subjetiva, tendríamos que decir, acá yo no puedo atribuir culpa o dolo a nadie. Bueno, entonces empezaron a aparecer ideas que gestaban una obligación no en la conducta, sino en el hecho objetivo del daño. De ahí viene la denominación responsabilidad, factores objetivos de atribución de responsabilidad civil. Y como les decía, el primero, a lo mejor cronológicamente, el riesgo, artículo 1846, que habla del riesgo creado, el artículo 1847, que habla de las cosas riesgosas. Realmente el 1847 es un artículo bastante complejo de analizar porque la primera parte es un caso de culpa presunta, de responsabilidad civil subjetiva, pero cuando se trata de cosas viciosas o riesgosas es responsabilidad civil objetiva. O sea, el riesgo creado en 1846, la cosa riesgosa en 1847, segunda parte, los daños causados por animales, artículos 1853 y 1854,
son casos de responsabilidad objetiva. Según alguna doctrina, también entraría en estos casos otros elementos, pero yo me quiero quedar con esto. El factor de equidad, según algunos, también entra dentro del ámbito de la responsabilidad civil objetiva, el artículo 1851, 1850, perdón, 1850, que lo había leído hace un rato, el daño causado por la persona privada de discernimiento que no obtiene la indemnización de la persona que la tiene bajo su guarda. En esos casos genera la obligación indemnizatoria en cabeza del propio privado de discernimiento, con aquella prerrogativa del juez que dice el juez puede sí, puede no, fijar una indemnización que dice equitativa, otra vez, o sea, vamos a darle algo, a lo mejor no la reparación integral, pero pero sí una reparación de algo. El, el abuso del derecho está previsto en el artículo 372, es parcialmente una responsabilidad civil objetiva. Yo creo que están las dos, también hay subjetividad, porque habla, les leo el 372 para darme a entender. Dice la parte correspondiente: el ejercicio abusivo de los derechos no está amparado por la ley y compromete la responsabilidad de la gente por el perjuicio que cause, sea cuando lo ejerza con intención de dañar. O sea, esa es la parte subjetiva, de responsabilidad subjetiva, intención de dañar, todo lo directo. Sea cuando lo ejerce con intención de dañar, aunque sea sin ventaja propia, o cuando contradiga los fines que la ley tuvo al reconocerlos. La función finalista de la norma. La norma crea los derechos para algo. Crea el derecho de huelga a los obreros para conseguir mejoras laborales, mejores condiciones de trabajo, más salubridad, mejores salarios, pero no crea para desestabilizar la economía. Y se ha declarado abusivo el derecho de los huelguistas que usaron la huelga para romper los equilibrios económicos, sea de la empresa en la que trabajaban o sea de la economía toda. Entonces digo, no, que hay un abuso del derecho. Entonces, en función al fin de la norma, algunos autores sostienen de que esto se trata de una responsabilidad objetiva. Pero yo creo que están las dos, ¿eh? Porque en la primera parte habla claramente de la intención de causar daño, esos dos los clavados. Y eh, otro factor objetivo es el artículo 2000, el abuso, perdón, el exceso a la normal tolerancia que se deben los vecinos, las personas que viven en relaciones de vecindad, que todos vivimos, nadie es un Robinson Crusoe, ¿verdad? Todos vivimos en vecindarios y puntualmente nos dicen, no tenés que excederte, eso está un poco vinculado también con el abuso de derecho, en los actos de explotación del inmueble. No, no vayas a emitir humo, no vayas a emitir ruido, no vayas a emitir luces muy brillantes, no vayas a emitir temblores, trepidaciones, etc. Por lo tanto, si te excedes, vas a poder pagar una indemnización, independientemente que el juez disponga la cesación de esos actos, aunque hubiera, dice la ley, autorización administrativa. Es decir, aunque la municipalidad de permiso, aunque la cesante de permiso, si causaste esos daños, los vas a indemnizar. Bueno, con esto quiero ir terminando esta parte de la responsabilidad civil, de los daños como fuente generadora de una obligación civil. Repito, una apretadísima síntesis: esta responsabilidad civil nace sea por vía de responsabilidad por actos ilícitos extracontractuales o los mal llamados contractuales, que podemos llamarlo claramente obligacionales. Tienen básicamente cuatro requisitos: el daño, la relación de causalidad, la antijuridicidad y los factores objetivos de atribución de responsabilidad, con la salvedad que la antijuridicidad es sometida constantemente a una revisión doctrinaria para ver si es realmente o no un caso, un requisito de la responsabilidad civil, porque pueden aparecer perfectamente casos de responsabilidad civil que no tengan el requisito de la antijuridicidad y de todos modos hay obligación indemnizatoria. Con esto quiero dar por terminada la charla de hoy, la clase de hoy, y agradecerles mucho la deferencia de haberme atendido. Que pasen muy buen día.